Cuba siempre en 26, por iniciativa de Plataforma Red Pública. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Republicana, la voz de la memoria republicana. Cuba, la isla bonita, la perla del Caribe, la última colonia española, la llorada pérdida, la dramática pérdida que dio todo un nombre a una época, a una generación de poetas, la generación del 98, la que dio palabra a todo un desgarramiento en la sociedad española de esa época, con palabras, más bien con la poesía de don Antonio Machado. Hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que viene al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas adelante el corazón. Y nos cerró el corazón, pero eso lo dejamos para más adelante. Ahora sigamos en Cuba, de nostalgia, de recuerdo, de añoranza. Pero hoy, aquí, queremos dar testimonio de la Cuba de la solidaridad, parafraseando otra vez al poeta cuando le escribía a Marinero y le decía: cuando vuelva usted a Cuba, querido marinero, lleve usted un saludo cordial y un fuerte abrazo de mi parte a esos buenos amigos que hoy acompañan con su amor a la vieja madre. Dígale que, en efecto, cuanto aquí luchamos por la existencia de España vendida, traicionada, invadida en el trance más peligroso de su vida y más trágico y decisivo de su historia, agradecemos con todo el alma las voces fraternas que llegan a nuestro oído y que en tensas voces la de Cuba alcanza una resonancia inconfundible en nuestro corazón. Que ella nos alienta y conforta, que ella es compensación de muchos silencios, consuelo de mucha amargura. Y esto nos une en este día. Devolvemos desde aquí la solidaridad recibida y recordamos a Cuba hoy como la otra cara de nuestra moneda. Cuba comienza el 26 de julio su lucha de liberación y convierte una derrota táctica en una victoria estratégica que culminaría el 1 de enero de 1959. Utrera, nuestro pueblo, ese día es invadida por las hordas fascistas y la sumen en un baño de sangre del que aún no nos hemos podido recuperar. Cuba, Utrera, siempre en 26, siempre en la memoria. Y hoy, con estas palabras, doy comienzo a un programa que haremos de forma periódica a partir de septiembre, dedicado a la solidaridad internacional, a la solidaridad con Cuba, a las noticias de otros pueblos hermanos de Latinoamérica y de otros pueblos del mundo. Hoy damos comienzo a este programa, que lo hacemos un programa especial el 26 de julio, que, como he dicho anteriormente, nos une y nos hermana mucho más. Y para explicarnos la realidad de Cuba, su presente, su pasado, su futuro, nos encontramos con magníficas personas aquí que nos han mandado su comunicación para describirnos y solidarizarnos. Nos encontramos en primer lugar con Ángel Sánchez, una persona de los movimientos de solidaridad, igual que Aurora Vargas, que también va a dedicar unas palabras, y le agradecemos enormemente la presencia y el comunicado que nos ha mandado doña Irelia López, cónsul general de Cuba en Andalucía y en Extremadura. Os dejo con las palabras de Ángel Sánchez. Espero que disfrutéis. Muchas gracias y, como decía, Utrera, Cuba, siempre en 26. Saludos, Bombay. 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 La solidaridad es la ternura de los pueblos. Radio Republicana, la radio solidaria con Cuba. Como muchos sabréis, porque estas cosas antes bueno, y ahora supongo que también se estudiaban en el colegio, Cuba es, junto a Filipinas, la última colonia
que pertenecía a España en ultramar, más allá del océano Atlántico. Era, por tanto, para el colonialismo español de la época una posesión valiosa, tanto en lo económico como en lo político, pero también en lo sentimental, que para España en aquel momento pues era el último bastión del el otrora grandioso imperio español, donde nunca se ponía el sol, que con el paso del tiempo había quedado en esas dos pequeñas posesiones. Generalmente se cifra en 1898, el año de la independencia de Cuba, una cosa que es cierta, pero generalmente en España desconocemos o no conocemos tanto que la gesta revolucionaria y libertadora cubana había comenzado años antes, en concreto en 1868. Es lo que los cubanos conocen como la Guerra de los 10 años, la primera guerra de la independencia en Cuba, que como su nombre indica duró 10 años, entre 1868 y 1878, y que coincide con una importante crisis del modelo absolutista en España. Recordemos que en septiembre del 68 se produce la Revolución Gloriosa, que acaba derribando a la monarquía, a la dinastía Borbón, en concreto a Isabel II, una de las peores regentes que ha tenido nuestro país, España, y es sustituido primero por la monarquía de Amadeo de Saboya y segundo por la Primera República. Ninguno de los dos nuevos regímenes va a saber lidiar con el reto cubano, con la cuestión cubana, y durante esos 10 años va a permanecer la lucha de los cubanos por su libertad, que tenía tres grandes motivos. El primero era en busca de derechos políticos. Pues en Cuba no existía la libertad de prensa, los cubanos nacidos en Cuba no podían desempeñar cargos públicos electos, ni durante la etapa monárquica absolutista, ni durante la Primera República Española, y existían, entre otras cosas, algo que ya en aquella época era anacrónico, que era la esclavitud. En segundo lugar, los cubanos buscaban derechos económicos, unos vinculados a una importante crisis económica que vivía España desde 1968 hasta finales de la década siguiente. Producto de esa crisis del propio desarrollo económico español, la industrialización en Cuba estaba siendo lenta y desigual, provocando retraso económico en Cuba y grandes diferencias sociales y territoriales en la propia, en la propia isla, que además pues, sufría unas importantes cargas impositivas desde España, desde la metrópoli a su economía, que junto al impacto negativo de la esclavitud que empezaba a ser anacrónica y poco rentable en esa época, hacía que los cubanos entendiesen que era necesaria la independencia para poder desarrollarse como nación. Y finalmente, pues derechos sociales que le eran negados a Cuba por la monarquía, ¿no? Por el régimen colonial español. Esos derechos sociales tienen que ver con los que derivan de la existencia de la esclavitud, de la existencia de diferentes razas. En Cuba había diferentes razas, en España no. Había prejuicios raciales, había divisiones de corte clasista que no aguantaban la estructura jerarquizada del colonialismo español, y eso va a producir que en 1868, como decíamos, se inicie la primera guerra por la independencia cubana. Una guerra que, aunque dure a 10 años, está marcada por varios hechos. Primero, la ingobernabilidad o la crisis que había en España, como ya comentábamos antes, y segundo, la división entre las propias fuerzas patrióticas cubanas. Los cubanos, pues, no tenían un mando militar único y no tenían un mando político único que diese coherencia y organización a la guerra de la independencia. Cuando España se recupera de sus periodos de crisis y se reinstaura de nuevo la monarquía en España, ya es capaz de maniobrar militar y políticamente para derrotar los esfuerzos independentistas cubanos. Eso se plasma ya en el año 1878 en lo que se llama la Paz de Zanjón, una paz sin grandes compromisos, por la que se cierra la ofensiva revolucionaria cubana sin sacar grandes conquistas, y se cierra esta primera intentona
con la negativa de uno de los líderes independentistas cubanos, el general Maceo, que se va a negar a respetar este acuerdo de paz, que para él era un acuerdo de paz oprobioso. No consideraba, lógicamente, que no se arrancaban grandes conquistas a España. Va a haber una segunda intentona, la denominada Guerra Chiquita, que, como su nombre indica, es una pequeña guerra derivada de la propia paz del Sajón y de la negativa de Maceo de respetarla. Y una tercera intentona, que es lo que los cubanos denominan la guerra necesaria, que es la guerra independentista cubana de 1895 a 1898, donde se va a culminar la independencia cubana de España. En esa última tentativa independentista cubana, el gran líder, el gran organizador, es José Martí, que aprende de los errores de la guerra del 68, sobre todo lo que está vinculado a la unidad militar y política de la Revolución Cubana. Y además hay factores nuevos que van a influenciar a favor, entre comillas, de la iniciativa independentista cubana. El fundamental es que en 1868 no, pero en 1898 sí, Estados Unidos es la metrópoli económica de Cuba. Ya las relaciones económicas no son tanto con España, sino con Estados Unidos, potencia emergente en esos momentos, quien va a copar la economía nacional cubana. Además, el desarrollo del capitalismo había hecho aparecer en Cuba una nueva clase social incompatible con la colonización. Esa nueva clase social, como es lógica, es la clase obrera, que era doblemente explotada tanto por el capitalismo cubano criollo como por el régimen arcaico colonial español. Y junto a ello va a existir una mayor conciencia revolucionaria, patriótica e independentista en los propios cubanos, derivada de las guerras y de las derrotas anteriores. Y por si fuera poco, como último factor pues que va a jugar a favor de la independencia cubana, España, en lugar de tratar con mano izquierda la ansias libertarias e independentistas de Cuba, lo ha ido tratando en estos años y en esta misma época con mano de hierro, con puño de hierro, con represión. Y eso va a hacer que a mayor represión, más ganas de libertad. Esas son las características principales que van a propiciar que en 1898 prácticamente España, las fuerzas ocupantes españolas, estén derrotadas por los patriotas cubanos. ¿Qué sucede? Pues que en algo nuevo para la época, una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos, interviene en la fase final de la guerra a través de su ejército, pero de una maniobra de intoxicación mediática, el hundimiento del acorazado Maine, un acorazado estadounidense que estaba atracado en el puerto de La Habana, al que se hunde con un atentado de falsa bandera y se responsabiliza a las fuerzas ocupantes españolas, cosa que la historia demuestra que es falsa, que fue hundido por los propios norteamericanos para justificar con ello su presencia militar en Cuba y las palabras del propio Lenin, el líder comunista ruso y estudioso del imperialismo, la primera guerra imperialista en la historia de la humanidad. Esa guerra que termina con la independencia mediatizada de Cuba. Cuba es independiente de España, pero no tanto. Cuba consigue la independencia a través de sus propios esfuerzos y a través de la intervención norteamericana, pero permanece con una independencia sui generis. Esa independencia sui generis se refleja en dos hechos. Primero,
la permanencia del ejército norteamericano invasor, de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana en Cuba. Son quienes toman el poder de manera efectiva, no dejándoselo hacia los revolucionarios cubanos, el ejército libertador cubano. Y la segunda es la elaboración, años después, de una primera constitución cubana, donde Cuba aparece independiente, pero de aquella manera, por decirlo mal y pronto. Cuba es ahora una neocolonia estadounidense y la soberanía limitada de Cuba se establece en la propia Constitución cubana a través de una cosa que se llama la enmienda Platt. Es una enmienda que establece Estados Unidos donde se arroga la responsabilidad de intervenir en los asuntos internos cubanos siempre que Estados Unidos considere que su seguridad nacional o sus intereses se ven amenazados por aquello que vayan a hacer los cubanos en función de su soberanía limitada. Eso es lo que establece la enmienda Platt. Además, en esta enmienda que Estados Unidos impone en la Constitución cubana, se establecen los derechos de Estados Unidos de disponer de tanta tierra cubana como sea necesaria para establecer las bases militares que ellos consideren oportunos, los Estados Unidos. Y en función de eso es que existe todavía hoy en Cuba la base militar de Guantánamo, rechazada por las autoridades cubanas desde hace mucho tiempo y que existe en la actualidad como ese recuerdo de la pseudo independencia a la que Cuba había llegado en el año 1898 a través de un ciclo de luchas populares independentistas largo, pero que había sido interrumpido en la última fase, en el momento culminante, por el imperialismo norteamericano, que veía en Cuba, en una Cuba no española, veía una fruta madura que iba a caer por las leyes naturales de la política imperialista, según ellos, como posesión norteamericana, tal y como había pasado, por ejemplo, con Puerto Rico. Entonces, Cuba no llega a formar parte de Estados Unidos, pero se queda enlazada económicamente a través de las relaciones económicas de corte neocolonial con Estados Unidos y políticamente pues, a través de la enmienda Platt. Esta es el inicio de la independencia cubana, la andadura como país soberano, ya limitado por el vecino del norte, que va a ser la tónica habitual de las relaciones Cuba-Estados Unidos desde que Cuba se convierte en un país independiente hasta la actualidad. Una tensión dialéctica entre libertad y soberanía por parte de Cuba y intervencionismo, imperialismo y opresión por parte de Estados Unidos. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de 4 señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y
se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Radio Republicana, la radio solidaria con Cuba. Hola, buenas tardes. Estoy agradecida a la emisora por haberme invitado a este programa, pero más que nada estoy agradecida por haberle dedicado un tiempo a Cuba y a la conmemoración de este día 26 de julio. A mí me gustaría continuar con varios elementos. El primer elemento con el que quiero continuar es con la ocupación, porque explica muchas cosas, al menos para mí. La ocupación estadounidense, a esa que va de 1898 a 1902, una ocupación militar, no una ocupación militar por casualidad. O sea, primero te ayudo a ganar la guerra con los españoles y ahora vengo y te hago una ocupación militar otra vez. O sea, te salgo de una guerra, pero te meto en otra. Y esto era absolutamente necesario en ese momento, para ellos, no para el pueblo de Cuba, era necesario para ellos, sobre todo porque, por varios elementos. Ellos necesitaban generar la superestructura, una superestructura necesaria para que el neocolonialismo pudiera tener una base sobre la que asentarse. Entonces, en primer lugar, lo que tenían que hacer, sí o sí, era desarmar al ejército libertador, porque si no, cualquiera sabe si se le ocurriría volver a levantarse, para proteger precisamente ese acuerdo, o esa, que la enmienda Platt, que le habían metido en la Constitución. Y necesitaban eso, era lo primero, claro. Y tú no puedes desarmar a un pueblo que acaba de salir de una guerra así por la buena, sino que tiene que ser, por supuesto, por la fuerza. Y fíjense que ya en 1899 ya estaba organizada la Guardia Rural y el Cuerpo de Policía Municipal, que por supuesto estaba al servicio del gobierno de ocupación, que nunca se disolvió, que luego eso, más adelante, pues serían esos que los soldaditos batistianos, pues eso serían, ese mismo cuerpo se convertiría más adelante en una fuerza represora bastante temible. En apenas 5 años, la penetración de capitales estadounidenses en Cuba fue tremenda. Se multiplicó en la industria tabacalera y en la minería.
y entró en abierta competencia sin ningún problema con Inglaterra y con otros países pues, que ya estaban allí de antes intentando, bueno, pues hacer sus pinitos, pero les duró poco tiempo. Pero el sector de penetración de capitales más importante resultaría pues la azucarera. Esto está asociado a esa enmienda Platt que protegía los intereses y estaba vinculado también a la propiedad, porque convertiría amplios espacios, amplias tierras en monocultivo y en latifundio. Para que pudiera asentarse la nueva política neocolonial y para que pueda construirse la superestructura que sustente la política imperialista, como ya habíamos visto antes, o neocolonialista, que es lo mismo, queda lo mismo, es necesario una superestructura entera, o sea, es necesario el cuerpo de policía, es necesario una estructura política, es necesario un cuerpo ideológico completo. Y ahí se van sucediendo administraciones, en principio militares, que son norteamericanas, para imponerlo con sangre, porque si no de otra manera no es posible, hasta el final de la década. Hasta el final de esa década, hasta 1910 o un poco más adelante, Cuba se gobierna desde la embajada norteamericana. Obviamente va a ser un diseño a su imagen y semejanza que responda a los intereses o que sea de corte economía satelital como otros países. Tras 2 décadas de gobierno que terminan por consumar la política que se inicia en 1998-99 por la ocupación militar, esas dos décadas se caracterizan muchísimo por la corrupción y el servilismo excesivo a los Estados Unidos. O sea, ellos, aunque necesitaban de una forma forzada, como ya hemos visto, que las cosas funcionaran en Cuba tal y como ellos dijeran, era algo muy, muy evidente. Y en 1925 hasta 1933 detenta el poder con mano muy dura Gerardo Machado, que ha pasado a la historia como el asno con garra. Este personaje, cuando se reunía con los dueños de la empresa y de las corporaciones, él se jactaba. Él decía que una huelga no me dura más que un cuarto de hora, y cuando a las protestas estudiantiles que había en Cuba, porque todo este proceso tuvo que hacerse muy duramente y tuvo que hacerse con sangre, porque es que el pueblo respondía ante toda esta presión. No fue un camino de rosas. El pueblo cubano jamás ha sido un pueblo fácil de someter, y cada vez las presiones hacia el pueblo pues fueron y la represión hacia el pueblo pues fue mayor. Entonces pues este hombre pues le decía eso, que a mí no, una huelga a mí no me dura más que un cuarto de hora, o ante las protestas estudiantiles decía que a mí no se me tumba con papelito.
Entonces, pues cae Manachado, fruto de una revuelta popular, con papelitos no, pero sí, con una revuelta, y se forma un gobierno que se le conoce en el gobierno como los 100 días. Más tarde entra en escena Fulgencio Batista. Fulgencio Batista es un jefe militar y este es muy próximo a la embajada norteamericana. Es el brazo ejecutor de las políticas. Es militar, es un hombre muy sanguinario, necesario para ellos porque las políticas son cada vez más difíciles de llevar a cabo, porque el pueblo se levanta, se organiza, y entonces pues necesita alguien con mano dura, y acaba convirtiéndose en el hombre de hierro de Estados Unidos en Cuba. Ya en 1940 Estados Unidos es el primer inversor en Cuba, el primer exportador e importador de manufacturas, materias primas y capitales. Tiene monopolios en sectores estratégicos. Las empresas norteamericanas controlan bancos, refinerías y el turismo incipiente, y por supuesto, como hemos visto antes, los monopolios y los latifundios. El desarrollo de este capitalismo satelital o dependiente en Cuba asegura, por un lado, grandes beneficios a los norteamericanos y a la burguesía criolla, pero claro, la otra cara de la moneda condena a la miseria a las masas populares, a los campesinos medios y pobres, en unas condiciones de salubridad infames, a una alta mortalidad infantil, a unos salarios muy bajos, a una política de vivienda, en fin, que unos alquileres carísimos y que no tenían garantizado prácticamente ningún derecho, y aún el pueblo que aprende pues sigue luchando. El pueblo ya sabe que no se está enfrentando al reino español. El pueblo ya entiende, la clase obrera ya está organizada, el pueblo ya entiende que es el imperialismo, el pueblo ya entiende que es una fase superior, el pueblo después de una revuelta, detrás de otra, Batista es presidente electo entre 1940 y 1944, aunque con una gobernabilidad bastante dificultosa. Y ya en 1952 o así, ya piensa que no va a ganar las elecciones, piensa que el Partido Revolucionario Cubano puede ganarle, y no están dispuestos a observar esa perspectiva. No van a consentir que nadie que no esté bajo el mando de los Estados Unidos rija el destino de Cuba. Eso no lo han hecho nunca, ni lo van a hacer. Estados Unidos no consentirá jamás que Cuba sea soberana y dueña de su destino. Entonces, ante la posibilidad que el Partido Revolucionario Cubano pudiera ganar las elecciones, Fulgencio Batista, con el apoyo de la embajada estadounidense, da un golpe de Estado e instaura una dictadura sangrienta militar en 1952, y que dura hasta 1959, en el que el pueblo paga con su sangre y con su vida.
Su voz llenaba el salón. Solo quien fue tan herido la patria humillada ha visto. La justicia envilecida pudo acusar con palabras sangre del corazón y de la verdad entrañas. Los hombres del pueblo son desempleados obreros cosechando la miseria. Campesinos que en la tierra amada y ajena sudan. Y esta gran masa irredenta a la que ofrecen y engañan, no le iban a decir te vamos a dar si no tienes aquí. Lucha con todas tus fuerzas hasta vencer o morir. Por el blanco color de palomas se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Y cuando uno se olvida que no hay libertad regalada, sino callada sobre el mármol y la piedra, de monumentos llenos de flores y de tierra, y por los héroes muertos en las guerras, se tiene que luchar y ganar, se tiene que reír y amar, se tiene que vivir y cantar, se tiene que morir y crear. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria, de luces se llenó mi cielo, de esta tierra insurrecta, y entre luces era Dios seguro, buscando la victoria nuestra. Hoy se camina confiado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. Canto y llanto de mi tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. La solidaridad es la ternura de los pueblos.
Radio Republicana, la radio solidaria con Cuba. Muchas gracias por la presentación. Quisiera extender un saludo a los radioyentes, a los amigos que nos acompañan y agradecer a la emisora por la invitación a este programa. Yo estoy encantada de que haya un espacio en el que se aborden las diferentes etapas de la historia de Cuba, y en mi caso en particular me voy a referir a la etapa de la revolución en el poder, que se sitúa a partir del año 1959. Precisamente hoy estamos conmemorando el 67 aniversario del Día de la Rebeldía Nacional, del Día de la Gesta de Moncada. Y ese día tuvo lugar una acción heroica, ese 26 de julio de 1953, en la que un grupo de jóvenes revolucionarios, encabezado por Fidel Castro, asaltan los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y perseguían un objetivo que era derrotar la tiranía batistiana que había sumido el país en la miseria, con una alta represión extremadamente sangrienta. Ese fue el año también en que se conmemoraba el centenario del natalicio del apóstol José Martí. Bueno, de ahí que ese grupo se conozca en la historia como la generación de centenario. Y de esa gesta, yo creo de los momentos más conocidos e importantes del hecho, está la autodefensa que hace Fidel con su alegato "La historia me absolverá". En el juicio, él reivindica la doctrina de Martí y lo nombra en ese momento como el autor intelectual de esa acción. Cuando Fidel está defendiéndose en ese juicio, él pasa a ser de acusado a acusador, empieza a denunciar todos los crímenes, el latrocinio y la corrupción de la dictadura batistiana. También en ese momento enuncia e identifica los 6 problemas fundamentales que existían en Cuba, que a su juicio obstaculizaban el desarrollo del país, y convierte en ese momento su alegato en la plataforma programática de la revolución. De hecho, para nosotros los cubanos, el asalto al cuartel Moncada tiene una significación especial porque fue el motor impulsor de la revolución. Incluso el propio Fidel, en uno de sus discursos, que estaba celebrando la efeméride de un 26 de julio, dijo que el revés no importó, que no fue una victoria de las armas, pero fue una victoria de la moral y fue una victoria de la dignidad. Cuando se comenzó en el proceso de remodelación de ese terrible sistema imperante que había, fueron aprobadas varias medidas del gobierno revolucionario que daban solución a los problemas denunciados en ese programa. Y entre ellos se decretó la ley de reforma agraria, que confiscó las tierras de las empresas privadas y las repartió entre los agricultores. Se entregó las tierras en usufructo y se reguló la cantidad de hectáreas de tierra por núcleo familiar. También en ese momento, en ese periodo, ¿no?, que tuvo un periodo un poquito extenso, digamos, se promulgó la ley de reforma urbana, que resolvía el problema de la vivienda, impone bajar los precios de alquiler e impide el desalojo sin previo aviso. También se lleva a cabo la campaña de alfabetización para resolver el tema de la educación. Los colegios privados se convierten en públicos y en menos de un año Cuba se convierte en el primer país de Latinoamérica libre de alfabetismo. Se crearon centros médicos para garantizar la salud de todos de forma gratuita. En esos años 50 es cierto que existían altos niveles de insalubridad, que la población general no tenía acceso a las vacunas ni a los medicamentos, y que en cuanto triunfa la revolución, gran parte de la comunidad médica que trabajaba en clínicas privadas abandona el país. Por lo que fue necesario entonces desarrollar programas de formación de profesionales y técnicos de la salud que permitió que hoy seamos el país con más centros médicos por kilómetros cuadrados, que tengamos un sistema de inmunización de la población de avanzada y que nuestros índices de mortalidad infantil estén realmente a la altura
de países desarrollados. También hubo, como parte del plan de desarrollo económico de una Cuba en tránsito hacia el socialismo, el gobierno revolucionario nacionalizó varias empresas norteamericanas porque en ese periodo estábamos en un momento en que Cuba se enfrentaba a constantes amenazas por parte del imperialismo yanqui y había que dar al traste con otros problemas que había en ese momento. Uno de los primeros ejemplos de agresividad, por llamarlo de alguna manera, fue en 1961, cuando el gobierno de Kennedy financia la invasión a Playa Girón, que la perpetran expatriados cubanos pagados como mercenarios y que fue vencida en menos de 3 días por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las milicias del pueblo. Luego, en el 62 ya, con el gobierno de Kennedy, se inicia el unilateral bloqueo económico impuesto a Cuba, que dura hasta hoy, cuyo objetivo era cortar todo tipo de vínculo comercial con Cuba y cercar al país para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario. En esta época, si se logró paliar un poquito esos impedimentos provocados por el bloqueo, fue por el apoyo prestado por la Unión Soviética y los países del campo socialista. Desde el presidente Eisenhower hasta la actual administración Trump, todos los gobiernos han realizado acciones para materializar el propósito de derrocar la revolución cubana. Cuba, a lo largo de la historia, y eso no se puede olvidar, ha sido objeto de agresiones de todo tipo, de agresiones militares, de acciones terroristas, de guerras bacteriológicas, de campañas mediáticas. Si voy a mencionar un ejemplo, la gripe porcina, el dengue hemorrágico, los más de 600 atentados de la CIA contra el comandante y bueno, recientemente contra nuestra sede diplomática en Washington el 30 de abril pasado, que hasta la fecha no se conocen bien las causas ni ha habido una explicación coherente por parte del gobierno estadounidense. Esta administración se ha caracterizado por recrudecer el bloqueo. Si tomamos como referencia, entre enero del 2019 y marzo de este año, se han implementado 90 medidas económicas contra Cuba. Medidas coercitivas, medidas unilaterales que no tienen precedente alguno por su nivel de agresión y su nivel de alcance. Han estado estas medidas dirigidas a los principales sectores de la economía cubana, incluidas las transacciones financieras, la industria turística, el sector energético, las inversiones extranjeras, que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Incluso, fíjense, en la actual etapa de la pandemia del coronavirus, un momento en que se impone la solidaridad internacional, han impedido que a Cuba lleguen donativos con medicamentos para paliar la crisis sanitaria. Y debo decir que la experiencia cubana en la lucha contra el COVID no ha podido ser mejor. Con nuestros propios métodos, con nuestros propios recursos, que han sido escasos además, con nuestros propios medicamentos fruto del desarrollo de la industria farmacéutica y biotecnológica, se logró contener la pandemia y se registraron desde el primer momento niveles muy bajos de contagios y de fallecimientos. Y esto ha merecido de alguna manera el reconocimiento de la comunidad internacional y por eso es que hoy existen contingentes de las brigadas médicas cubanas en RIF combatiendo el COVID, principalmente en países de nuestra región, de nuestra área, aunque también hay presencia en África, en Oriente Medio y bueno, aquí en Europa han estado presentes nuestras brigadas médicas en Italia y en Andorra, con un reconocimiento impresionante por parte de esos pueblos, incluso de los gobiernos. Yo, para concluir, solo me resta reafirmar que Cuba sigue apegada a sus principios socialistas, demostrando que contra la voluntad y determinación de un pueblo soberano no hay gran potencia que pueda, y que no hay bloqueo ni ley que impida al pueblo de Cuba
triunfar. Muchas gracias otra vez a ustedes por la invitación y la oportunidad de estar aquí. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer, y en la cuestión del trabajo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La ideología es motor para avanzar y vencer, y en cuanto a la ideología para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer, y desde aquel mismo instante para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Cuba siempre en 26, por iniciativa de Plataforma República. Radio Republicana, la voz de la memoria.